Bueno, vamos a conectar con Andrés Hernández, el director ejecutivo de Transparencia por Colombia, porque se acaba de conocer un informe de esta entidad acerca de corrupción en el país. Para que ustedes nos entiendan un poquitico, ellos miden en unos puntajes de 0 a 100 la corrupción de los países, ¿ya? Entre más bajito esté el número del país, o sea, entre más se acerque a 0, más corrupto es el país, y entre más se acerque a 100, menos corrupción tiene. A ver, vamos a revisar algunos datos de este estudio, creo que los tenía por aquí. Sí, aquí los tengo. Miren, por ejemplo, Uruguay registra 71, o sea, está arribita de la tabla. Chile tiene 67 y en los números de abajo, Venezuela, por ejemplo, tiene 26, Paraguay tiene 28, Brasil 35, Perú tiene 36. Colombia está con un puntaje de 39. Esos números puestos así nos los va entonces a ayudar a sentar nuestro invitado para que entendamos un poquitico más por este asunto de la corrupción que es tan complejo y que sigue afectando tanto al país. Director, es un gusto saludarlo desde Medellín. ¿Y cuál es la conclusión entonces en general acerca de la persistencia de estas cifras en Colombia, de la persistencia de la corrupción en nuestro país? Es un gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenos días, un saludo muy cordial, Hernán, Manuel, Paula y a todos los televidentes. Pues básicamente este es un informe que nuevamente publica Transparencia Internacional, es un informe anual que está mirando de manera específica la percepción que tienen analistas, inversionistas, empresarios extranjeros sobre qué tanto afecta la corrupción al sector público de los 180 países que se midieron en este análisis. Y entonces lo que nos dice este indicador para el caso específico de Colombia, que todavía está por debajo de 50 puntos, que se considera que cualquier país por debajo de 50 puntos tiene niveles de corrupción muy preocupantes, pues Colombia al estar en un puesto o una calificación de 39 sobre 100, lo que significa es que todavía hay unos esfuerzos muy importantes por realizar para lograr no solamente cambiar un indicador, como es este indicador anual, sino realmente tener resultados mucho más concretos, mucho más evidentes para que este problema de corrupción no solamente deje de ser un crimen económico, sino que sobre todo nos ayude o deje más bien de afectar fuertemente ámbitos muy sensibles de los derechos y del bienestar de nuestra sociedad. ¿Por qué siempre que ustedes hacen esta medición, Colombia aparece de media tabla hacia abajo? Aparece siempre por allá de 36, de 39. ¿Por qué no hemos sido capaces? Esa es una de las grandes preguntas cuando uno recibe este tipo de resultados que combinan distintas fuentes de información y hay todo un proceso metodológico detrás. Lo que vemos para Colombia es que desde el año 2012 hasta ahora, casi una década, vamos a cumplir en un puntaje 36 a 39 más o menos, que no indica cambios significativos estadísticamente. Por supuesto, se nota la variación desde el año pasado hasta ahora de 37 a 39, se toma nota de eso, pero en el conjunto de la línea de tiempo no vemos un cambio importante. ¿Qué pasa detrás de esto? Por un lado, la percepción es un tema difícil de cambiar, que no se resuelve únicamente con anunciar nuevas leyes, nuevas instituciones, a pesar de que ha habido un trabajo muy importante desde distintas orillas, incluso de sociedad civil, medios, falta mayor sanción, mayor certeza respecto a qué pasa cuando hay un caso de corrupción, si el Estado reacciona ágilmente, de manera oportuna en el marco de la ley, pero que hayan resultados mucho más efectivos. Eso no se está viendo ni afuera del país y creo que los colombianos adentro tampoco lo estamos viendo lo suficiente. Director, perdóneme, Paula, yo hago esta preguntita. ¿Qué tanto la pandemia nos hace un inventario en relación con la corrupción? O sea, en el sentido de tantas personas interesadas en transgredir las normas y en brincarse a las instituciones para beneficiarse de todo lo que significa contratar y saltarse las instituciones a propósito de este problema de salud. Lastimosamente la pandemia, no solamente en Colombia, sino casi que es una tendencia global, lo que hizo fue exacerbar condiciones de riesgos de corrupción que existían antes de esta situación tan compleja. Y cuando le entregó mayor capacidad en casi todos los países del mundo al gobierno
al Poder Ejecutivo para poder ejecutar recursos públicos de manera mucho más ágil, para evitar controles que normalmente tiene, por ejemplo, el control político permanente de los poderes legislativos, incluso un control mucho más ágil desde el ámbito judicial. Lo que hizo es que el riesgo de corrupción alrededor de eso, de ese mayor poder, aumentara. Y lastimosamente se materializaron muchos actos de corrupción a nivel global. En Colombia lo vimos lastimosamente a través de muchas irregularidades en sobrecostos, en la ejecución de recursos públicos, la contratación con proveedores que no tenían garantías de idoneidad, en muchos casos incluso la entrega de contratos a financiadores de campañas, lo vimos tristemente. Entonces, en ese escenario, la lucha contra la corrupción cobra una mayor importancia. Y es importante poder entender que la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad, lo que ayuda es a generar mejores escenarios de confianza para que enfrentemos una crisis tan compleja como esta. Director, pero ya llevamos 10 años exactamente con el Estatuto Anticorrupción en Colombia, es decir, ¿esta ley que establece medidas administrativas no ha sido efectiva o se trata ya de un tema de percepción de los ciudadanos? Paula, las normas son muy importantes porque en los estados democráticos como lo es Colombia, la lucha contra la corrupción la tenemos que hacer en el marco de las leyes y de los procedimientos. Si no tuviéramos esas leyes, sería aún más difícil poder atacar la corrupción y estaríamos en una situación de mucha más incertidumbre. En gran medida lo que tenemos que seguir avanzando en Colombia es una comprensión de que lastimosamente no existe una varita mágica que nos ayude a resolver este problema. La normativa sirve, pero no es esa varita mágica tampoco. Lo vimos incluso luego en la consulta anticorrupción, un gran interés en presentar proyectos de ley y eso es importante, pero mientras que esas leyes no se implementen lo suficiente, la brecha que va a existir no solamente en percepción, sino en la realidad, en la experiencia de corrupción, se va a mantener. Entonces necesitamos leyes robustas, necesitamos instituciones capaces de implementar esas leyes, necesitamos un sistema judicial y unos órganos de control que garanticen que hay sanciones cuando los actos de corrupción suceden. Lastimosamente, en esos tres factores que acabo de mencionar, en Colombia todavía tenemos mucho que hacer.